Bueno, vamos a hablar un poco de política en Córdoba. Está con nosotros el periodista de política, justamente de La Voz del Interior, Julián Cañas. Julián, gusto. ¿Cómo estás, Beto? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Qué está pasando políticamente en Córdoba? Hay realmente unos enredos interesantes, ¿no? Está pasando muchas cosas. Ten en cuenta que siempre se dice que es un año de gestión porque el próximo es electoral, pero los dirigentes políticos siempre se apuran un poco y me parece que se ha adelantado bastante la campaña provincial, que apuntando a las elecciones legislativas del año que viene, que son nacionales, se eligen diputados en Córdoba, pero en realidad también se juega mucho el poder provincial de cara al 2019. ¿Y cómo está Schiaretti con Macri, digamos? Porque hay de todo, ¿no? Me parece que hay dos frentes dentro de Unión por Córdoba. Un frente que quiere ganar o ganar y que entiende de que hay que imponerse y que hay que ser opositor a Macri. Y hay otro frente que me parece que encarna un poco el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, que tiene una muy buena relación y muy fluida con Macri, ¿no? Así es, Beto. Me parece que hay dos cuestiones, tanto en el oficialismo provincial, que es Unión por Córdoba, el peronismo, y en Cambiemos hay cosas que todavía se tienen que acomodar. ¿En qué se tienen que acomodar en el peronismo, Unión por Córdoba? Que el gobernador Schiaretti es uno de los principales aliados de del gobierno nacional. Se lleva también que luego, eso lo dice hasta el propio ministro Frigerio, el ministro del Interior, quien maneja las relaciones con los gobernadores, que luego de Vidal, por supuesto, que es del PRO, el gobernador que mejor relación tiene es Juan Schiaretti. Y esto hace ruido tanto en el peronismo como en la oposición. ¿Por qué en el peronismo? Porque De la Sota, que tiene una alianza con Nacional, con Sergio Massa, se muestra opositor, digamos, al gobierno nacional, ha hecho críticas, ahora que está en España, ha hecho algunas críticas sobre las políticas sociales del gobierno nacional, mientras Schiaretti ha acordado un plan, la tarjeta social que lanzó esta semana con el gobierno nacional, aporta casi 11 millones de pesos por mes el gobierno nacional. Desde España, De la Sota ha dicho que al gobierno nacional le falta creatividad para luchar contra la pobreza. Es decir, que entre los dos referentes del peronismo habrá que ver el año que viene. Se dice que De la Sota puede ser candidato de Unión por Córdoba, yo lo pongo en duda. El propio sigue De la fuerte Sota, en el interior, no le va tan bien en Capital, ¿no? En las encuestas a De la Sota. Exactamente. Yo creo que esa decisión la va a tomar De la Sota en abril del año que viene, y la decisión la va a tomar de acuerdo a su conveniencia personal. No va a pensar ni en Schiaretti ni en el peronismo de Córdoba. Si a él le conviene para su futuro político ser candidato, va a ser, y si no le conviene, no tiene demasiadas alternativas a De la Sota, me parecen, como candidato a Unión por Córdoba, ¿no? Digamos, tipos de peso que tengan hoy una buena performance en las mediciones. Lo que sucede es que algunos, lo dicen algunos dirigentes de la Sotista, que, o sea, ¿qué gana De la Sota? Primero, De la Sota no quiere ir a la Cámara de Diputados, nunca le gustó, ni siquiera cuando era senador, y antes de ser gobernador ya fue senador y siempre... Y nunca se destacó como legislador, digamos. Y nunca no a él le gustó eso. El tema parlamentario, le gusta la gestión. O sea, ser diputado no le gusta, pero si políticamente le conviene, podría serlo, pero en realidad tiene que afrontar una campaña. Él fue gobernador y van a salir algunos temas que hoy incluso andan dando vueltas de la gestión anterior. Es decir, ¿qué le conviene a De la Sota? ¿Exponerse en una campaña? Va a tener que rendir cuenta en algunas cuestiones que todavía incluso están en la justicia. Me parece que eso es una decisión que va a tomar De la Sota, que también va a tener influencia Sergio Massa, quien es el otro referente de este espacio que han creado que se llama UNA. Habrá que ver si Massa es candidato en Buenos Aires. Lo más probable es que le pida a De la Sota que sea candidato en Córdoba para unir fuerzas. Vamos a Cambiemos, que tuvo una muy buena elección, la última en Córdoba, que lo catapultó y le dio prácticamente el triunfo, ¿no?, electoral al presidente de la Nación por la enorme diferencia de votos que sacó aquí en Córdoba, y ahora no tiene, me parece, que los mismos jugadores para jugar esta contienda, le va a ser mucho más difícil, ¿no? Por eso también yo te decía que esta excelente relación que tiene Schiaretti con el gobierno nacional hace ruido en Cambiemos. ¿Por qué? Porque el intendente Mestre, como uno de los referentes del radicalismo, y algunos referentes del macrismo, le dicen, sobre todo a Frigerio, el ministro del Interior, ustedes le dan todas las cosas a Schiaretti y luego el año que viene tenemos que enfrentarlo, porque en Córdoba somos oposición. Y mientras ustedes le dan obras y obras, es muy difícil, va a ser muy difícil enfrentarlo. Entonces también en Cambiemos esta relación, esta excelente relación institucional, incluso personal. Yo creo que Schiaretti está, más allá de que es gobernador y que necesita de los fondos nacionales y de respaldo, eso incluso lo dicen sus hombres más cercanos, ideológicamente hoy está más cerca
de Macri que de Massa. Y ni del kirchnerismo ni hablar. Pero si él pudiera elegir, no tengo duda que Schiaretti ideológicamente está más cerca de... ¿Quiénes podrían ser los candidatos de Cambiemos? Se habla... Aguad mide bastante bien, pero yo no creo que se baje de ministro para ser diputado dicen, nacional. algunas fuentes del gobierno nacional han dicho que algunos ministros van a tener que dejar el gabinete para ir a defender en su territorio al gobierno nacional. Se mencionó el caso de Aguad. Aguad estuvo el fin de semana pasado en Córdoba y le dijo a su entorno, no quiero ser candidato, pero bueno, habrá que ver las necesidades. Él es muy... Más allá, tiene una relación personal con Macri y si Macri se lo pide no le va a poder decir que no. De todas formas, hay otras variantes que se están analizando, porque hay que ver quién es el candidato de Unión por Córdoba. Algunos radicales dicen que si el candidato fuera de la Sota necesitarían un combativo. Incluso hasta se mencionó a Luis Juez. También el otro que se menciona con insistencia es Rodrigo de Loredo, es el yerno de Aguad, un dirigente joven que es presidente de ARSAT a nivel nacional, que tiene un perfil, aunque no es conocido, tiene un perfil combativo, es un joven dirigente y me parece que hoy en algunos sectores del gobierno nacional ya lo tienen apuntado como el candidato. El tema es que el legislador electo y no asumió nunca, ¿no? Exactamente. O sea, tiene que venir para terminar un mandato y no para ser candidato a otra cosa, porque la gente eso por lo general lo condena. Por supuesto, Mestre, el intendente Mestre quiere imponer a su hermano como candidato, pero me parece... Vos titulaste una nota en La Voz del Interior de esta semana, Schiaretti y Mestre en su peor momento, en la relación, digo, de Mestre con... ¿Crees que realmente es así? Sí, en realidad yo cubro gobierno provincial para el diario y están muy molestos con... Algunas cosas tienen razón, otras cosas como... ¿Cuál es lo que diferencia hoy a Mestre y a los intendentes radicales del gobierno provincial? Reclaman fondos que yo creo que en algunos aspectos tienen razón. Hay fondos específicos, vos te acordás, en la época de la Sota, para no aumentar los impuestos, que era una promesa electoral en aquel momento del gobernador, ponían fondos específicos que es aumentar los impuestos sin decirlo. Por ejemplo, hay muchos fondos específicos en el sector rural. Había que hacer una obra, hacía un fondo específico. Y eso en realidad son impuestos, pero no se coparticipan, no van los municipios, lo queda todo el gobierno provincial. Y en eso los intendentes tienen razón. Y se han creado muchísimos. Y hay otros 4 impuestos que deberían venir dentro de la coparticipación, sin embargo, por acuerdos que hubo históricamente entre los presidentes de turno y el gobernador de turno, hay 4 impuestos nacionales que no vienen por el caño, digamos, de la coparticipación, sino que vienen aparte. Y eso se los queda el gobierno provincial, cuando en realidad todo fondo nacional se debe coparticipar, le corresponde a los municipios el 20%. Y en eso tiene razón, pero me parece que también se ha metido en la política. Mestre en estos 2 meses que lo ha enfrentado y ha combatido con el gobernador, dicen las encuestas que ha subido algunos puntos según ellos, entonces me parece que le ha encontrado la vuelta o un flanco débil al gobierno provincial para atacarlo. De todas formas te anticipo, me parece que la próxima semana, ¿qué está haciendo los funcionarios de Schiaretti? Están hablando con los intendentes uno por uno y le están ofreciendo un mejor acuerdo económico. ¿Con los de Cambiemos o con los de Unión por Córdoba? Con todos. ¿Con todos? No, sobre todo con los de Cambiemos. Me parece que a los macristas, porque hay un foro que se llama Comupro, que en realidad ahí están los macristas, está el foro de intendentes radicales y el foro de intendentes juecistas. Ya a los macristas los tienen bastante acordado y me parece que la semana que viene también van a ir por los radicales, porque ¿cuál es el problema? Hay muchos intendentes que no tienen para pagar el aguinaldo a fin de año y además seguramente van a tener que dar un bono para los empleados municipales, porque si lo da la provincia, los municipales van a ir por lo mismo. Entonces, ¿cuál es el queso que le está mostrando el gobierno? Va a poner 240 millones de pesos para repartir entre todos los municipios, pero antes hay que firmar el acuerdo. Hay que firmar. ¿Cómo está la interna adentro del macrismo, digamos? Porque está dividido el macrismo entre el cameratismo residual, digamos, la ex UCD, que es la que mantiene el control, me parece, del macrismo, y los invitados de afuera, ¿no? Los que arrimaban votos, Baldassi, el Felo Lava, que etcétera. Sí, hay en el macrismo, por supuesto, toda fuerza que crece se genera también pujas internas. En realidad en Córdoba ocurrió algo que Emilio Monzó, quien era el hombre del armador, que es un bonaerense, pero que armaba en Córdoba, ha quedado relegado, no se sabe muy bien las causas, pero ha quedado relegado del armado del macrismo y él tenía mucha influencia en Córdoba. Su brazo derecho es el diputado Nicolás Massot, que ahora queda un poco eclipsado por esta cuestión de que Monzó ha sido
apartado, dicen, enfrentado con Vidal en Buenos Aires y ha quedado un poco relegado. Y es cierto, aquí nunca se llevaron muy bien Baldassi, que es un hombre nuevo de la política, con los dirigentes políticos tradicionales, como bien decís. Sí, no le pegaba. Él decía que era el cameratismo residual, que era la UCD, que venía eran los de la UCD. conservadores. Entonces ahí hay una tensión, pero hasta ahora han acordado, por lo menos Baldassi amagó con ir a internas, luego acordaron, pero siempre está latente esa división que hay en el macrismo entre la nueva dirigencia y la dirigencia que venía del tronco de la UCD. Siempre hay mucha tensión entre ellos. Pero me parece que han logrado más o menos disimular las diferencias y por lo menos en el partido han acordado. Interesante pantallazo que hemos pegado, ¿eh? ¿Cómo crees que transcurrieron, ya te llevo al plano nacional, los primeros 10 meses de gobierno del presidente Macri? En el coloquio de ideas hizo una encuesta entre los participantes, todos empresarios obviamente, y destacaron 3 y le bocharon 3 materias, digamos. Lo aprobaron en 3 materias y lo bocharon en 3 materias. Mira, ¿Vos cómo lo ves? esa es una pregunta que siempre se hace. Yo creo que la herencia recibida fue realmente fuerte, muy complicada. Es más, si se hubiera resuelto en 4 o 5 meses, era porque la herencia no era tan grave. En realidad hay profundas, digamos, dificultades en todos los sectores y me parece que lo que sí me parece es que el macrismo no llegó a dimensionar esta herencia recibida y por eso hicieron promesas. Incluso el presidente del segundo semestre, ahora pasaron para el otro año. Sí. Y eso me parece que es bastante complicado para el gobierno nacional, que el año que viene, sí o sí, tiene que la economía empezar a dar algunas respuestas. Hasta ahora, este año, me parece que la gente, también el tema de los casos de corrupción que hubo del kirchnerismo, a la gente le perdonó un poco la cuestión. Tiene un poco más de paciencia hasta esta gestión, pero el año que viene, además, es el año electoral. Claro. El año electoral. Y además, eso, Beto, es una encrucijada para el gobierno. Porque el gobierno nacional tiene que seguir, tomar medidas, algunas antipopulares, pero está en un año electoral. Es decir, para resolver alguna cuestión. Exactamente. De las elecciones. Me parece que sí, me parece que va a haber endeudamiento. La marcha del gobierno. Todo indica, todos los economistas dicen que el año que viene va a haber mayor crecimiento, como ha ocurrido históricamente. Cuando hay elecciones hay crecimiento porque el gobierno de turno pone fondos. Dinero. Exactamente. Así que yo creo que el año que viene va a ser un poco mejor económicamente. De todas formas, todavía el gobierno nacional tiene que empezar a dar respuestas concretas porque la paciencia de la gente tiene un límite. Julián, gracias por haber estado con nosotros. Beto. Un abrazo grande a los muchachos de Política de La Voz, que siempre los seguimos.